Miren, recientemente estuve en la iglesia Mansedumbre 1 en la Asociación del Sudeste con unos hermanos que no entendían la doctrina del Espíritu Santo. Y es que hay muchos hermanos dentro de la iglesia, tanto en nuestro país como fuera del país, que se han levantado contra mucha doctrina que la iglesia hoy cree firmemente. Lo primero que hay que entender es que las 28 doctrinas de la iglesia adventista son bíblicas. Amén. Amén. Son basadas en la Biblia. Y una de las doctrinas de la iglesia es el Espíritu Santo. Creo que la cuarta o la quinta, después del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La cuarta. Entonces yo fui a esa iglesia porque había unos hermanos entrando en herejía en la iglesia. Por eso los ancianos tienen que velar y cuidar el púlpito. Porque andan muchos lobos rapaces. De hecho, hay muchos lobos que una vez fueron ovejas. Y usted dice, yo conozco a ese hermano que predica muy bien, yo lo conozco, invítenlo. Pero el hermano de aquí a un año hacia atrás ha cambiado su forma de padecer, como ha pasado muchas veces. Y ese hermano, esos hermanos entraron en una herejía ahí, que la gente no creía en el Espíritu Santo. Yo tuve que ir junto con el pastor y explicarle la doctrina del Espíritu Santo. Andan diciendo por ahí que el Espíritu Santo no existe, que los discípulos no bautizaron en el nombre del Espíritu, no en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice en Mateo 28 que había que bautizarlo en el nombre de los tres. Ahora, si a ver vamos, en realidad los discípulos bautizaban solamente en el nombre de Jesús, no bautizaban en el nombre del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviese ahí. En San Juan 17, cuando Cristo dijo que Él y el Padre son uno, cuando Natanael le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y no basta, ¿qué le dijo Jesús a Natanael? El que me ha visto a mí, y tanto tiempo he estado contigo, Natanael, y no ha visto que yo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, si Cristo dijo eso, si los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, también bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo, porque ellos son uno. Son uno en tres personas con personalidades diferentes, pero uno en propósito. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son unidos. Claro, el Padre, Él tiene su personalidad, Jesús tiene su personalidad y el Espíritu Santo tiene su personalidad. Y vamos a relacionar este tema a los 10 mandamientos del Espíritu Santo. ¿Tiene el Espíritu Santo 10 mandamientos igual como lo tiene Dios? ¿Está seguro de eso? ¿Tiene el Espíritu Santo los 10 mandamientos como lo tiene Dios y lo tiene Jesús? ¿Saben? A veces nosotros entendemos un poco que cuando la Biblia habla poco del Espíritu Santo, es como que el Espíritu Santo no existe. De hecho, yo me he dado cuenta y me he reprendido a mí mismo que nosotros dejamos pasar muy desapercibido el Espíritu Santo. Lo mencionamos poco. Y la hermana White tiene un párrafo de la Avenida del Consolador que ella habla de eso. Hablamos poco del Espíritu Santo. Mencionamos a Dios el Padre, mencionamos a Jesucristo, pero el Espíritu Santo pocas veces lo mencionamos. Y es Dios igual que Jesús. De hecho, la palabra cuando Jesús dijo que vendrá otro consolador, esa palabra en griego significa otro igual que yo. ¿Y usted cree que Cristo iba a mandar uno inferior a él? ¿A que lo represente aquí en la tierra? No, tenía que ser uno que igual que tiene el Espíritu Santo 10 mandamientos como lo tiene Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y si lo tiene, ¿cuáles son? Vieron que dice en San Juan 14, 15, 17 Jesús. Jesús dijo que si sus discípulos lo amaban, guardarían sus mandamientos y como resultado enviaría
al Espíritu ¿qué? Santo. Santo. Miren, la salvación es como gratis. La salvación no es lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. La salvación no es por obra. Ahora, hay promesa de Dios que Dios nos la ofrece a nosotros condicionalmente. Y esa es una. Dice que cuando le dijo a los discípulos, y eso lo menciona a nosotros, que si lo amaban y guardarían sus mandamientos. ¿Por qué Cristo pone que si lo amaba primero? Porque realmente la vida cristiana consiste primeramente en amar a Dios y luego guardar los mandamientos. Cuando estamos leyendo eso en este trimestre, sí, dice que cuando Dios liberó al pueblo de Israel, primero lo hizo libre. Y luego en Éxodo capítulo 20 le dio los mandamientos. Primeramente Dios quiere hacerte como libre. Yo siendo esclavo no puedo guardar los mandamientos de Dios porque todavía no he sido roto de qué, de mis cadenas. Ahora ustedes entienden por qué Cristo le dijo a los escribas y fariseos: ustedes no quieren venir a mí para que verdaderamente sean libres, y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, primero tenemos que amar ¿a quién? A Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo yo amo a Dios? ¿Cómo crece ese amor de mí hacia Dios? Bueno, lo primero es que si usted no se siente agradecido de que Dios me haya sacado del lobo cenagoso del pecado. Claro, cada cual viene de diferentes caminos. Quizá usted nació en la iglesia, pero de alguna forma Dios usted lo ha sacado de alguna situación difícil. Si nació en la iglesia, ha tenido depresión, ha tenido curiosidad por conocer el mundo, la cosa que hay allá afuera, pero en fin es que de algo Dios lo sacó. Pero más que Dios me sacó a mí, es que Dios me perdona. Y por ende, como Dios me perdona, me está dando la oportunidad de yo tener vida eterna, la vida que Él ofreció a Adán en el principio. Esos son los motivos. Dios no ha dado razones para amarlo. Dios no se ha quedado en el silencio. Dios ha dado 1000 razones para que usted y yo le amemos. Amén. Y una de ellas fue que murió por ti. ¿Y cómo tú entiendes eso? Bueno, que debió morir en esa pecado fui yo. No fue Cristo que pecó. Fue Adán que pecó. Sin embargo, Cristo en ese momento no pensaba en todo el mundo, pensaba en ti. Decía: yo estoy muriendo por ti. Y eso es un motivo para amar ¿a quién? A Dios. La mujer samaritana, San Juan 4, ¿qué hizo? Le reveló todos sus secretos. Y como le predicó de amor, y le dijo, de las pocas personas que Cristo le confesó que era el Mesías, a ella fue una, y le dijo: nosotros estamos esperando el Mesías, él es el que está hablando contigo. Y ella soltó el cántaro, y se olvidó del agua, y se olvidó de la sed, y fue y predicó. Porque cuando Cristo perdona, tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida no es igual. Entonces, como resultado, mira que cuando amamos a Cristo, entonces Dios enviará que el Espíritu Santo. Note que Jesús dijo que daría el Espíritu Santo a los que le aman y guardan que sus mandamientos. Entonces aquí hay una condición, ¿verdad? De que Dios envía al que ama y guarda sus mandamientos. El asunto es en este diario vivir cristiano es el siguiente, y es que nosotros lo hacemos al revés. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios y nos olvidamos de amar a Dios. Entonces, cuando yo guardo los mandamientos de Dios sin tener el amor de Dios, entonces yo me vuelvo un legalista y un fariseo, como pasó con los escribas y fariseos. Ustedes se han dado cuenta que ellos guardaban la ley, eran los dirigentes de la ley. Sin embargo,
matar a Jesús. Le mandaron espías. ¿Por qué? Porque ellos guardaban los mandamientos de Dios, pero no amaban a Dios. Entonces, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, en pocas palabras, para que comprendamos, cuando yo trato de portarme bien para ganar el cielo, hay problema. Por algo sencillo se lo voy a explicar. Si el cielo se hubiese ganado por un buen comportamiento, surge la gran pregunta: ¿para qué Cristo murió en la cruz? Jesús hubiese dicho al Padre: yo no tengo que sufrir morir por ellos. Si ellos viviendo una vida intachable pueden ganar el cielo, ¿para qué? Vamos a dejar lo que ellos vivan. Pero la vida eterna no consiste en una vida intachable sin Dios. Sin Dios. Hay que amar a Dios. El deseo, el anhelo de cada cristiano cada día es amar más a su Señor. Y ojo, no se sienta mal. Había uno que andaba 3 años y medio con Jesús y vio todos los milagros de Jesús. Y no me refiero a Judas, me refiero a Pedro. Y cuando Cristo resucitó, 3 veces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me ama, Pedro? 3 veces le preguntó Jesús. Y Pedro andaba con Jesús para arriba y para abajo, y vio todos los milagros, y vio la transfiguración, y vio la resurrección de Lázaro, y vio tantas cosas. Y todavía Pedro no estaba seguro de amar a su maestro. Puede hacer caso que yo, Eddie Pimentel, esté al lado de Jesús y todavía no esté firme cómo amar a mi Señor. Entonces, ahora bien, cuando amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Eso es lo que Jesús dice. ¿Cómo? Bueno, vengo a Cristo porque el Espíritu Santo me convence y me lleva a Cristo. Perdón, digo: Señor, yo no puedo, porque ese es el asunto de la Odisea. Que la Odisea tiene un orgullo de que sí puede. El cristiano que va a Cristo dice: Señor, yo no puedo con mi propia fuerza, yo soy un vil pecador. Vengo ante ti para que tú, Señor, restaure mi vida, me perdone y me restaure para la honra y la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios me perdona, entonces, fíjense una cosa: Dios me perdona y dice Juan que me limpia de todo pecado. Entonces, cuando Cristo me limpia de todo pecado, entonces viene Cristo y la vida de Cristo, yo me posesiono de él. Entonces, ahora el Padre no ve a Eddie Pimentel, sino que ve a Cristo Jesús a través de mí. Por eso Pablo dice: mi vida está escondida en Cristo. Gálatas 2:20 dice: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La obra que hacía antes no la hago ahora. Cuando Cristo vive en nosotros y nos perdona, entonces yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque ya Cristo me salvó. Ya yo no hablo mentira, no porque hablar mentira o hablarlo no hablarla me salva, sino porque Cristo me salvó ya. ¿Ven, hermano, la diferencia entre amar y guardar los mandamientos de Dios? Hay que amar a Dios de todo corazón. De hecho, Jesús dijo: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con los 10 mandamientos? Mucho. Porque los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron escritos por el Espíritu Santo, que también es ¿quién? Dios. De hecho, miren, en la creación, el Espíritu Santo se movía sobre ¿qué? No era Cristo, ni era el Padre, era el Espíritu Santo. Y Jesús era el albañil haciendo la creación, y el Padre era el arquitecto. En Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo se bautiza, están los 3 también ahí.
Está Cristo, en la voz del Padre que dice, a este mi Hijo, el cual tengo contentamiento, de él escuchar o él oír. Y bajo el Espíritu Santo como paloma. Estaban los tres ahí. En la salsa ardiente, también en la liberación de Egipto, también estaban los tres. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Dice Pablo en Corintio que la roca por la cual ellos bebían era ¿quién? Y que la nube que lo guiaba día y noche era ¿quién? Dios. Cristo. ¿Y a quién fue que Moisés vio cuando le vio la espalda? ¿A quién fue? A Dios. ¿Pero a cuál le vio? Al Padre. ¿Al Padre? Sí. ¿Seguro usted sabe quién es el Padre? No fue al Padre, ¿no? No. Fue a Cristo. Después nosotros lo podemos analizar. Dice la Señora del Señor y dice también la Biblia. Dice Juan que al Padre nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo. Eso dice la Biblia. A quien Moisés vio que le dio la espalda fue a Cristo Jesús. La Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto, nadie ha visto al Padre, solamente el Hijo. Y eso lo explica la Espíritu de Profecía. Después el hermano puede analizarlo eso. Hay vastas citas de eso. Es bueno que ustedes sepan eso para que no se dejen ¿quién? Engañar. Ahora vamos a ver al Padre. Porque Juan dice en Apocalipsis que vemos cada pero cuando estemos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Yo lo voy a explicar rapidito así, porque yo sé que el hermano en un aposento alto lo va a explicar, porque él sabe, un hombre experimentado en la palabra y en el Espíritu de Profecía. Mire, el Padre, Dios el Padre, es demasiado grande. Oiga, grande, escuche bien, grande. Oiga bien. Para que los ángeles, cuando Dios creó los ángeles, los querubines, los serafines, para que los ángeles pudieran entender a Dios, el Padre, Jesucristo tuvo que hacer forma de ángel. Por eso Cristo no es un ángel, Cristo es Dios, pero se hizo en forma de un ángel, que es muy diferente. En la palabra griega forma no es que tú eres, sino que tú te haces forma, pero no eres. Cristo es Dios. Pero para que las huestes angelicales entendieran a Dios el Padre, Jesucristo tuvo que hacerse en forma de ángel. Y le voy a seguir esa misma secuencia. Para que la humanidad entendiera a Dios, ¿qué tuvo Cristo que hacer? Se hace hombre. Si Cristo no se hace hombre, la humanidad no entiende a Dios. Por eso él dice, yo soy el Padre uno y el Padre somos uno. Entonces, pero tenemos la esperanza de ver el Padre en la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no se desesperen, tampoco con muchas preguntas, que tendremos toda una eternidad para preguntarle a Dios todo lo que usted quiera. Yo le digo a muchas personas, no se vuelvan locos. Dios ha hecho lo esencial para la salvación, para alcanzar la salvación, que es lo más importante. Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo. Mire lo que dice Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová 2 tablas de piedra escritas con el dedo de quién? De Dios. ¿Quién está ahí actuando? El Padre. Jehová, el Padre, le dio las 2 tablas escritas, que también puede ser Cristo Jesús. Puede ser cualquiera de los dos. Y ahí están los 3. Tabla de piedra escrita con el dedo de quién? De Dios. En los 2 libros, Moisés lo escribe. Tanto en Deuteronomio como en eso. Eso quiere decir que Dios quiere llamar nuestra atención con eso. Cuando usted ve que ahí le repite mucho una palabra o un hecho, es porque Dios quiere llamar la atención de nosotros. Con ese mismo dedo echaba Jesús fue a qué? Demonios. Usted va a ver ahora. ¿Qué dice Lucas 11:20? Mas si por el dedo de Dios ellos no fueran los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ¿a quién? A vosotros. ¿Con qué era que Cristo echaba a los demonios?
al ciego cuando le echó salir y la cosa, fue con el dedo de qué. Sí. Entonces el dedo de Dios, el mismo que escribió los 10 mandamientos, con esos mismos dedos Jesús sanaba a los enfermos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora, la gran pregunta sería, ¿Qué es el dedo de Dios? ¿qué es el dedo de Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo le da una explicación más clara aquí. Mateo dice que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Es decir, Jesucristo que lo dice. Ese detalle Lucas no lo da, pero Mateo sí lo da. Por si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Para los que dicen que el Espíritu Santo se manifestó solamente en Hechos capítulo 2, no, el Espíritu Santo está desde la creación. Lo que pasa es que en Hechos capítulo 2 vino con una ocasión especial, con una plenitud. De hecho, para nuestro tiempo va a ser más poderoso el derramamiento del Espíritu Santo para nosotros. Dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores que los discípulos para este tiempo. Por eso tenemos que clamar y pedirlo. Entonces estamos claros que el Dios de Dios es ¿quién? El Espíritu de Dios. El dedo con el que Dios escribió su ley, con el que Jesús expulsaba a los demonios, es sencillamente el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene que ver el Espíritu Santo con el 10 mandamientos, sí o no? Sí, porque con el dedo de Dios fue que se escribió. Eso fue lo que vio Moisés, que lo vio ahí literalmente, no en visión. Dios, el Espíritu Santo, estuvo presente cuando los 10 mandamientos fueron promulgados en el Sinaí. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, ¿descendió en qué? En fuego. ¿No le causa una similitud o algo cercano a Hechos capítulo 2? ¿Cómo se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos? Lengua de fuego, como también ocurrió cuando describió los 10 mandamientos en el Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él En fuego. en fuego. Y miren qué interesante. En Apocalipsis capítulo 11, para el tiempo del fin, va a pasar lo mismo. Esto pasaba en el santuario también. Se humeaba y descendía fuego. De hecho, una de las cosas para entender de los profetas, por ejemplo, cuando Salomón inauguró el templo, Salomón hizo una oración, pero si no descendía fuego, ese sacrificio no era aceptado por Dios. Entonces, cuando Dios aceptaba el sacrificio de su pueblo, entonces descendía como fuego sobre el sacrificio, o sobre el monte, o sobre el santuario. Y así fue como descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Cómo? En fuego. En fuego. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. El Espíritu Santo escribió los 10 mandamientos y es el autor de toda la Biblia. Escuchen bien, hermano. Sí. Es el autor de toda la Biblia. Todas las escrituras inspiradas por quién? Por Dios. Por Dios. Y es útil para. Los santos hombres, dice Pedro, los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El ser humano carnal no se sujeta a la ley de Dios, pero el que vive según el Espíritu estará en armonía con la santa ley de Dios, dice Pablo en Romanos 8, versículos 7 y 8. Es decir, la gente carnal no entiende, dice el apóstol Pablo, que eso es locura para ellos. Pero el que está en el Espíritu, no hay problema para los 10 mandamientos. Dice Juan, no son gravosos los 10 mandamientos, para que está como en el Espíritu. ¿Por qué sabemos que la ley es espiritual? Dice el apóstol Pablo. Mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Pecado. Al pecado. Una vida guiada por el Espíritu Santo está en armonía con los principios de la santa ley de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando estoy distanciado de la ley. Porque aunque la ley me condena,
Porque la ley no es salvación. La ley es como un espejo. Usted va al espejo, se ve, dice, bueno, estoy despeinado, pues el espejo no le arregla el pelo. El espejo no le arregla el vestido. Te indica que está mal vestido, pero no puede hacer más de ahí. Que tiene que arreglar el vestido, ¿quién? Dios. La ley te manda a Dios. Entonces Dios te perdona y a través de su Espíritu Santo, entonces tú guardas la ley. Otra cosa, hay muchos cristianos que tienen que guardar la ley es como una escuela. Hoy no voy a mentir, hoy no voy a adulterar, hoy no voy a fornicar. No, la vida cristiana, cuando tú amas a Dios, es una vida automática. Es decir, tú no estás pendiente que si vas a pecar o te pagas, tú estás pendiente, estás conectado con Dios. Amén. Y si estás conectado con Dios, no vas a pecar. Dice Juan que el que esté en Cristo no peca. El que esté en las cosas espirituales no anda en pecado, no anda escudriñando el pecado ni escudriñando la vida de otro. Está pendiente a su vida espiritual. Más el fruto, ¿usted quiere saber si usted tiene el Espíritu Santo? Yo quiero saber si yo tengo el Espíritu Santo. La Biblia es clara. Más el fruto del Espíritu Santo es que Amor. Amor. Gozo. Amor hacia quién? Hacia Dios primeramente y luego hacia el prójimo. ¿Verdad? No solamente con los que son miembros de iglesia, sino con todo aquel, nuestro prójimo y todo aquel, personas cercanas que nosotros podemos ayudar. Hay mil formas de cómo te ayudar. Gozo. Hay muchos cristianos que viven tristes, hermano, ¿verdad? Estar siempre gozoso, dice el apóstol Pablo. Usted no puede reflejar al mundo que usted está triste. Porque a él dice, ¿qué cristiano es este? ¿Qué cristiano es este? ¿Qué Dios es que tú alabas? Que tenemos problemas, que tenemos adversidades, que tenemos, sí hermano, todos tenemos problemas, pero la diferencia, de hecho, dice el apóstol Pablo, uno de los problemas más graves que el ser humano tiene, que es la muerte. Pablo dice, en 1 Tesalonicenses 4, él dice, pero tranquilo, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Que aún en medio de la muerte, nosotros tenemos esperanza. Es verdad, estamos doloridos, estamos afligidos, pero nuestro ánimo está, porque Dios está en control de qué? De todo lo que nosotros estamos. Entonces el cristiano tiene que tener gozo, paz en esa ausencia de guerra, paz de saber controlar las situaciones adversas, tener paz en medio del dolor, tener paz en medio de Jesús. Mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como qué? Paciencia, uno de los atributos. Aquí está la paciencia, Apocalipsis 4:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que. Hay que tener paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. No hay ley. El que tiene todo esto, hermano, la ley no tiene por qué condenarlo, porque el que guarda eso, ¿para qué la ley lo va a condenar? La ley condena al que infringe la ley. Si yo no me veo, si yo pago mis impuestos, si yo pago las cosas, yo ando tranquilo. No hay ley para mí. No es que la ley no existe. No es que la ley no existe. La ley sí existe, pero no se aplica a mí porque yo la hago. Exacto. Dios nos ayuda a vivir según el Espíritu mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa creación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. ¿Qué significa lo que? Hermano, en esta noche, ¿han entendido el tema? ¿Seguro lo han entendido? Esa letra de qué hace. Ahora le toca a Y ustedes esto, decirle a otra persona lo que usted aprendió esta noche. A su amigo, a su vecino, a alguien cercano. Porque necesitamos hablar más de la palabra de Dios que de nosotros mismos. La gente necesita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como santificada.
escudriñar las escrituras, porque ella os parece, ustedes creen que ustedes tienen la vida eterna, pero ella da un testimonio de quién, de mí. Tenemos que exaltar a Cristo a través del Espíritu Santo. Bueno, hoy más que nunca la iglesia necesita 12, del Espíritu 13, de Dios. 14, 15, Bien. 16, Haciendo un paralelismo así, la iglesia hoy en día tiene más recursos, tiene más iglesias que la de los discípulos. Pero los discípulos no tenían los grandes templos que nosotros tenemos, pero tenían el Espíritu de Dios. Tenemos que clamar por el Espíritu Santo. No vea que usted clame por el Espíritu Santo como algo difícil. Si Jesucristo mismo dijo, pídanlo. Pídanlo. Si el mismo Jesucristo, nosotros pedimos muchas cosas, pedimos un empleo, no está mal que pidamos un empleo si no lo tenemos. Pero yo creo que si la iglesia hoy en día tiene el Espíritu Santo, que lo tiene, pero no en toda su plenitud. Que es un error que mucha gente dice, no, que la iglesia no tiene, no, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en tu vida. Lo que pasa es que no le hemos dejado que Él se ponga en toda la plenitud como debe de ser. Que tenemos que humillar delante de Dios y humillar el yo y dejar que Dios se posesione de nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo te guiará. Te ha guiado hasta aquí, pero te guiará aún más. Todavía nosotros podemos hacer más. Si hoy se bautizan 5 personas aquí, pueden bautizarse 100. Y nos ponemos contentos. Yo me pongo contento cuando se bautizan, pero a la vez digo, Señor, pudo haber sido más. Si nos ponemos más en la mano del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche quieren pedir que el Espíritu Santo sea derramado esta noche aquí mismo en esta iglesia? Vamos a orar, porque Dios, dice Dios, Dios no me pone condición para yo pedir eso. Siempre me dice a mí que lo pida, pero yo voy a pedir a través de oración, pongamos sobre nuestros pies. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, hasta aquí tú nos has guiado. Quizás nuestras vidas no han sido las que tú has querido para tu obra. Por eso estamos aquí pidiéndote perdón. Perdón, Señor, si no hemos sabido pedir la salida del Espíritu de Dios. Señor, en esta noche nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Imploramos y pedimos, porque tú lo dices en tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Que tú ungas esta iglesia con tu Santo Espíritu, cada vida individualmente. Si hay alguien aquí que está enfermo, que esos dedos que sanaron a través del Espíritu Santo sanen a esa persona. Si hay alguien que ha venido triste porque tiene una situación difícil en su hogar, yo te pido, Dios, que tú lleves paz y tranquilidad a ese hogar. Si hay un hogar que tiene un hijo rebelde que se ha ido al mundo, Señor, que tú lo toques con tu Santo Espíritu y lo traigas de vuelta al redil. Si hay alguien aquí que tiene problemas en su matrimonio, que no hay comprensión, que no hay palabras dulces, sino palabras violentas, Señor, yo te pido que tú tomes cada matrimonio y lo bendiga como al principio le diste la bendición a Adán y a Eva. También te pido, Dios, por esta iglesia y por el pastor, por los planes, por los estudios bíblicos, por la obra que hay que hacer en este sector, Señor. Que tú cada día en esta iglesia añadas lo que ha de ser salvo. Gracias, Padre, por escucharnos. A partir de nuestros hogares, llévanos con bien.